¿Y ahora? Escucha, va atrasado, entonces. Sexual AMSAC. Oli, buena tarde, bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña también Silvia Susana Jacome, directora de Educación y Comunicación en Sexualidad de COSEX desde Jalapa, Veracruz. Bienvenida, Silvia Susana, buena tarde. Hola Rodrigo, gracias y muy agradecida por la invitación. Muchas gracias. Nos acompaña también Idana Rodas Pulgar, ella es coordinadora regional para América Latina de Love Matters y Hablemos de Sexo y Amor. Bienvenida, Idana, buena tarde. Muchísimas gracias, Rob. Agradecida con el espacio. Muchas gracias. Y nuestra invitada especial de esta tarde, le damos también la bienvenida a la señora Julieta Gorrola, actriz mexicana. Julieta, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida, muy buena tarde. Buena tarde a todas, a todos. Bueno, a ti. Muchas gracias, Julieta. Y saludamos a la audiencia de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología que nos acompaña en línea. Muy buena tarde. Yo estaré como facilitador y moderador. Realmente este foro es de ustedes y la palabra es de ustedes. No me entretengo más. Para iniciar nuestra primer ponente, tengo el gusto de presentar a Gabriela Rivera. Como les decía, se desempeña como oficial nacional de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de la ONU. Es psicóloga social por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, con un diplomado en maternidad, paternidad responsable, igualdad de la mujer por la Universidad de Sarajevo en Bosnia y Herzegovina, y otro diplomado en educación integral en sexualidad. Cuenta con más de 25 años de experiencia en las áreas de salud sexual y reproductiva, población, desarrollo, educación integral en sexualidad y cooperación sur-sur. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como gerente de proyectos para América Latina en Partners in Population and Development con sede en Bangladesh, como oficial nacional de salud reproductiva en la Oficina de México de Pathfinder Internacional. Ha sido investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha ocupado diversos cargos como funcionaria pública en la Secretaría de Salud y en el Consejo Nacional de Población. Ha impartido una nutrida cantidad de cursos, conferencias, seminarios y talleres a nivel nacional como internacional en temas de salud sexual y reproductiva, embarazo adolescente, educación integral en sexualidad, aseguramiento de insumos, modelos de atención, planificación familiar, determinantes sociales del comportamiento reproductivo y derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros temas que domina nuestra querida Gaby. Cuenta con diversas publicaciones en temas de salud sexual y reproductiva. Su experiencia profesional abarca oficinas de campo, implementación de proyectos en Asia y en América Latina, y yo agregaría a este vasto currículum experiencia de Gabriela, una mujer muy comprometida con la transformación social desde los organismos internacionales. Gabriela, un honor tenerte con nosotros esta tarde. El foro es tuyo para platicarnos sobre, desde tu visión, cómo visualizas estos retos y oportunidades para la igualdad sustantiva de la mujer en México. Muchas gracias, Rodrigo, y de nuevo un placer estar con este maravilloso panel de grandes personalidades, grandes mujeres y grandes personalidades que están impulsando toda esta agenda de los derechos de las mujeres, y en particular yo me voy a referir a lo que ha sido mi campo de trabajo, tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, eh, y bueno, me voy a referir a esa área específicamente, y todavía de las desigualdades, inequidades y todavía el camino largo que tenemos que recorrer. Si bien ha habido, la verdad, muchos avances, nuestro país sí ha tenido muchos avances, la marcha de ayer es un gran
logro, ¿no? Ha sido uno de los grandes logros el que salgamos las mujeres a las calles y podamos tomar las calles, ¿no? Por apropiarnos de las calles y poder posicionar nuestros derechos, ¿no? Es uno de los grandes logros que ha habido, todos los movimientos que hay movimientos y donde afortunadamente están participando muchas mujeres jóvenes que las vemos muy entusiastas, muy comprometidas. Y bueno, otro de los grandes avances, México tiene por ejemplo, tiene uno de los marcos normativos, programáticos en materia de salud sexual y reproductiva de los mejores que hay, ¿no? Hay muchos países en donde no hay acceso, por ejemplo, gratuito a anticonceptivos, ¿no? Nuestro país lo tiene. Muchas mujeres no lo saben y muchas adolescentes y todo, pero tienen el derecho de ir a pedir un anticonceptivo. Pero bueno, a pesar de todos los avances y los logros que hay, que han habido, todavía quedan muchos retos, ¿no? Por ejemplo, en materia de sentirse uno dueña de su propio cuerpo, ¿no? Y nosotros en el Fondo de Población de Naciones Unidas, desde el 2021, estamos impulsando mucho este concepto de autonomía corporal, ¿no? ¿Qué significa tener poder y la capacidad de actuación necesarios para tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos, sin temor a violencia, sin que nadie decida por nosotros? Y como siempre decimos, si una no es dueña de su propio cuerpo, entonces ¿de qué? ¿No? ¿De qué más? ¿De qué podemos ser? Y lo que vimos en un informe del Estado de la Población Mundial del 2021 que lo presentamos es que la mitad de las mujeres en el mundo no tienen el poder de tomar sus propias decisiones sobre su propio cuerpo. Entonces, sí es un camino todavía muy largo por andar. Todavía hay muchas mujeres que no tienen acceso a la anticoncepción, que quieren usar anticonceptivos, pero por alguna razón no tienen acceso. Más de 200 millones de mujeres en el mundo no pueden acceder. También, bueno, como lo sabemos, muchas de las que estamos aquí compartiendo este foro, la cuestión todavía del matrimonio infantil, ¿no? Y de las uniones precoces. Ese es otro de los grandes retos todavía que hay y que produce desigualdades de género, eh, desigualdades en todos los sentidos, ¿no? Limita a las niñas el poder desarrollarse y muchas veces estas uniones se dan con hombres más de 10 años mayores que ellas, ¿no? Y a veces en contra de su voluntad, ¿no? Una gran mayoría de veces, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas son muy preocupantes. Eh, la cuestión de la violencia basada en género, ¿no? Que de la encuesta sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares, y se veía como que más o menos 24, o sea, una de cada 4 mujeres declaró que alguna vez había vivido violencia en su vida, ¿eh? Y una de cada 3 adolescentes, por ejemplo. Entonces, bueno, algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, todo esto también nos da una oportunidad muy grande, ¿no? Otros reflejos de las desigualdades que todavía existen es el embarazo en adolescentes, ¿no? Y en niños, que desafortunadamente continúa siendo muy elevado en nuestro país, ¿no? Se han logrado disminuir las tasas del embarazo en adolescentes a lo largo de las décadas, sí se ha logrado una disminución. Sin embargo, en donde no se ha logrado disminuir es en embarazos en menores de 15 años, ¿no? Entonces, sí, como sabemos, estos embarazos muchas veces están ligados a coacción, a violencia, a una eh, tremenda desigualdad de poderes, ¿no? Entre las parejas. Entonces, bueno, sigue siendo todavía un reto esta parte, ¿no? Todas las cuestiones que tienen que ver, porque el embarazo en adolescentes no solo es un reflejo de las desigualdades que existen, sino que las perpetúa, ¿no? Perpetúa en un estudio que hicimos en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que le llamamos Milena, y que aborda los costos del embarazo en adolescentes. Encontramos que las mujeres que fueron madres en la adolescencia tienden a tener menores logros escolares, se insertan en el mercado laboral en condiciones más desfavorables. Por ejemplo, muchas de ellas no tienen acceso a servicios de seguridad social y generalmente perciben salarios más desfavorables que las mujeres que fueron madres en la edad adulta. Entonces, bueno, todo esto nos habla de un problema fuerte de desigualdades. Y bueno, y además de que por una cuestión de derechos humanos hay que trabajar en prevención de embarazo en niñas y en adolescentes, también al país le cuesta mucho. Nos cuesta el 0,32% del Producto Interno Bruto, que para que nos demos una idea, con esto se podría construir un aeropuerto internacional cada año. Entonces, realmente sí está teniendo también muchos costos estas cuestiones. Otro reflejo de las desigualdades, no sé cuánto tiempo me quede todavía, querido Rodrigo, tú me moderas para que 2 minutos.
Otro reflejo de las desigualdades en esta materia, y uno muy dramático, es la mortalidad materna. Las muertes maternas son evitables, como sabemos, estamos acá, y el que exista todavía niveles de mortalidad materna en nuestro país, que además, bueno, durante la pandemia del COVID fueron en nuestro país de verdad muy alarmantes. Desafortunadamente estos niveles ahora ya volvieron a los niveles que había antes del COVID, pero bueno, sí es una cuestión que preocupa mucho, ¿no? Y bueno, otra cuestión muy importante es la violencia y todas las desigualdades a nivel digital, que ahora sabemos que ya no podemos dejar de lado toda esta parte, y menos después de la pandemia, ¿no? Que ya saben que todo el mundo estaba por la vía digital, y todas las formas de violencia digital están causando muchos problemas de salud mental en mujeres y en niñas, ¿no? Es una cuestión muy fuerte, y por eso desde el Fondo de Población de Naciones Unidas hemos iniciado la campaña Body Rights, ¿no? Derecho sobre el cuerpo, para llamar la atención sobre estos aspectos que viven las mujeres a nivel también digital, ¿no? Y que las normas de género lo siguen perpetuando, ¿no? Otro derecho, nada más antes de cerrar, también es una cuestión que tiene que ver con todas las personas con orientación sexual y identidades de género diversas, ¿no? Esas cuestiones, todavía ahí tenemos un problema serio, un camino por andar en términos de las desigualdades de las mujeres trans, por ejemplo, y de todas las población de la diversidad sexual, y de otras poblaciones vulnerables, como mujeres con discapacidad, mujeres de áreas indígenas, mujeres de áreas rurales, mujeres privadas de su libertad. En fin, todavía hay un camino largo, pero aquí lo dejo para dar oportunidad a otras opiniones. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por este panorama que nos permites ver en 360 las circunstancias y situación de la mujer y estos retos, pero también estas oportunidades. Muchas gracias, Gaby. Volvemos contigo más adelante. Ahora tengo el gusto de presentar a Olivia Guerrero. Ella es psicóloga, es terapeuta sexual y sexóloga clínica, educadora sexual infantil, educadora para la paz y la no violencia. También es terapeuta gestal de la infancia y adolescencia, maestra en psicoterapia. Es doctorante en sexualidad humana actualmente también. Coordina el diplomado en sexualidad humana en la modalidad presencial y en línea, y terapeuta sexual de niñas, niños y adolescentes en AMSAC, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Es expresidenta de esta asociación también, integrante del Comité de Ética de la FEMES, y tiene un amplio currículum que hemos sintetizado ahora. Además, creadora de programas educativos. Olivia, es un gusto tenerte con nosotros. Por favor, adelante, te escuchamos con atención. Muchas gracias. Primero, pues honrada de estar en este foro. Y pues lo que hoy les vengo a compartir, pues es justo desde la mirada de una psicóloga que ha escuchado la voz de niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres que han vivido violencia sexual en algún momento de su vida. Ay, perdón, no pedí permiso, pero si me pueden habilitar la pantalla, no avisé. ¿Pueden o no? No. Se nos complica un poco en este momento. Lo vamos Ok, explicando conforme vas hablando. bueno. Bueno, en mi mirada es desde ahí. Me parece muy simbólico, muy representativo el nombre que se ha puesto a este conversatorio: retos, oportunidades y propuestas para lograr una igualdad sustantiva. Y desde ahí yo quiero visibilizar la voz de mujeres que de cierta manera denunciar, hablar de su agresor ha sido difícil, y a partir de las vivencias que han tenido ellas, se derivan diferentes cosas que podemos trabajar como sociedad. El primer testimonio son anónimos, porque los 3 testimonios son anónimos, justo porque desde el tema de denunciar
no es una cuestión fácil. ¿A qué nos enfrentamos? A los estigmas, a los señalamientos, tanto de mi entorno social como del entorno que hay en relación a la justicia, ¿no? Sí, también quiero señalar los avances que ha habido en relación a lo legal. Sí hay camino avanzado, pero creo que todavía nos hace falta mucho. El primer testimonio es de JMCA. Ella hoy tiene 13 años. A los 12 años fui violada por una persona desconocida, un agresor de casi 30 años. Lo que pide ella es justicia. Se atrevió ella, tuvo la valentía de levantar un acta y no ha procedido como ella pues lo ha esperado, un adolescente de 13 años. Solo espera que se haga justicia y que este problema se solucione lo antes posible, ya que ha sido difícil para ella y para su familia, aunque ella hoy reconoce que no será la misma. Quiere superar su vivencia, su adolescencia, vivirla como cualquier niña de su edad. Y reconoce que esa persona le arrebató su inocencia. Quiere que pague por el daño que le hizo y por los problemas que hoy emanan a partir de eso. Ella particularmente se ha enfrentado a los estigmas de ser señalada por el hecho de ser mujer. Se le ha cuestionado cómo vestía, qué hizo, a quién le llamó previo a eso. Entonces ahí, ¿qué oportunidades tenemos como sociedad civil? Sí es importante sensibilizarnos en no revictimizar a la persona por el hecho de ser mujer, ¿no? Por toda esta cultura machista que hay alrededor. El segundo testimonio que traigo es una adolescente A, la llamaremos A. Ella actualmente tiene 16 años y cuando vivió la agresión fue justo el año pasado. Para ella ha sido muy difícil darle voz, traducir qué fue exactamente lo que le pasó. Esto que trabajan Gaby desde el trabajo del cuerpo, así es un trabajo fundamental, porque ella ha necesitado empoderar su cuerpo para reconocer que lo que vivió fue un acto de violencia, porque ella jamás consensó que transgredieran su cuerpo en la manera en que lo hicieron. Su agresor, esto es algo que pide ella, es de las grandes cosas que ha hecho ella. Su nombre es José Emilio Juárez, una persona de 16 años, igual que ella. Era su amigo y lo que quiere decir es que se joda, como la jodió, como jodió su amistad y por cómo la destrozó. Lo único que quiere es sentirse, lo único que agradece hoy de todo esto es que se ha podido fortalecer y ha ido poco a poco con el apoyo de sus padres. Esto es algo muy, muy importante, que sus padres han estado en pie de lucha con ellos. La red de apoyo que tienen las y los adolescentes infantes es algo fundamental. Y por último, eh, eh, traigo el testimonio de SR. Es una niña de 8 años. Quien brinda el testimonio es la madre, una madre que ha estado también al pie del cañón, llevando a su hija a todo el proceso legal. Y aquí la gran área de oportunidad que necesitamos trabajar es tener jueces sensibilizados que hagan justicia con perspectiva de género. No todas las familias están preparadas para hacer una denuncia
ante un juzgado, y pese a que esta familia ha estado al pie del cañón, pues ha tenido muchos bemoles al respecto. ¿Ay, cuánto tiempo me queda? Ok, gracias. Para ellos también es muy importante hacer el proceso, han llevado todo el proceso legal. Sin embargo, hoy quieren denunciar a Mario Mora Sandoval y a Víctor Hugo Quesada, quienes han sido los agresores de esta niña cuando cometieron el abuso, cuando cometieron este delito. La niña tenía apenas 3 años de edad. Y justo ese ha sido uno de las gravedades que han surgido, porque con la edad, por lo pequeña de la niña, ha sido muy difícil corroborar y sustentar por los requisitos que se piden legalmente. Entonces, la niña, en efecto, ha vivido un estrés postraumático. eh, en su momento tuvo alopecia, ese afortunadamente ha cedido, tuvo pérdida del control del esfínter, fue sometida a tratamiento psiquiátrico por todas las secuelas. En el Ministerio Público, el AMPEVIS se ha conducido de manera negligente el caso y se ha entorpecido el proceso, beneficiando a los agresores y revictimizando a la niña en múltiples ocasiones, no creyéndole, haciendo dobles testimonios. Ha tenido que testificar en varios momentos porque el expediente se ha perdido. Eso ha sido en un lapso hoy ya de 5 años. A estos 5 años no se ha girado orden de aprehensión en contra del agresor. Va avanzando el caso, pero hoy en día están libres estas personas. Y bueno, no se puede consolidar. Y algo que es muy doloroso para esta mamá particularmente es la niña, entre múltiples preguntas que hace, dice: ¿por qué mi papá me hizo tanto daño? ¿Y por qué me pidió que lo tocara? ¿Por qué me dejó encerrada con su amigo y me dejó que me lastimara? Ha sido un caso complejo, pero un área, insisto, una gran área de oportunidad tiene que ver con la sensibilización en la sociedad y por quienes ejercen la justicia. Algo que se pide en estos casos justamente es la justicia. Y pues hoy quise darle voz a estas personas que, pues desde sus dolorosas historias, han vivido una situación así. Un día como hoy, quiero coadyuvar a, a que se haga justicia. Gracias. Gracias, Olivia. Gracias por darles voz y nos unimos a ti todas en ese llamado de justicia a ellas y a tantas miles de niñas y mujeres más en nuestro país que le exigimos por ellas. Gracias, Olivia. Tendrá ahora el uso de la palabra mi querida colega Silvia Susana Jacome. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestría en Educación Sexual por el Centro Integral en Sexualidad y Educación Sexual CISES. Silvia Susana es autora de la novela Piel que no miente, Mayela, una mujer transgénero, y del bello cuento que conocemos, Citlali tiene 3 abuelas. Es además guionista y directora del cortometraje Adiós, hombre, adiós. Actualmente es responsable del programa de integración y desarrollo social de personas LGBTI+, en el DIF municipal de Jalapa, directora de educación y comunicación en sexualidad Ecosex y integrante del Consejo Coordinador de la FEME. Silvia, un honor tenerte con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo, y bueno, pues también muy agradecida, muy complacida de compartir micrófono con este grupo de mujeres tan talentosas y expertas en sus campos de trabajo. Y yo quisiera hablar particularmente de un grupo de mujeres que, si bien es cierto, somos vulnerables y estamos expuestas a vivir prácticamente las mismas violencias que pueden sufrir el resto de las mujeres,
pues vivimos una condición muy particular que no necesariamente se nos reconoce como mujeres. Me refiero a las mujeres transgénero. Ya lo mencionaba Gabriela Rivera, cómo las identidades de género también se atraviesan con el ser mujer y con las vivencias que vamos teniendo, y también con el tema que tanto Gabriela como Olivia pues empezaron a esbozar de las corporalidades, de la apropiación de los cuerpos, porque para nosotras, sí, para todo el mundo y para las mujeres en particular, es complicado el apropiarnos de nuestros cuerpos. A nosotras que nos han dicho que nacimos con un cuerpo equivocado, que somos hombres, mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre, etcétera, etcétera, pues es todavía más difícil, y eso lleva a muchas, desgraciadamente, pues a atentar contra sus cuerpos al no considerarlos unos cuerpos legítimos, unos cuerpos propios, sino unos cuerpos ajenos, y entonces pues con sustancias, con cirugías mal practicadas, con automedicación hormonal, etcétera, etcétera, se hace mucho daño. Pero si bien es cierto que hay muchos temas para abordar en este ámbito de las mujeres trans, quisiera centrarme con mayor énfasis en las infancias y adolescencias. De un tiempo para acá, yo diría 20, 25 años tal vez, quizá la llegada de Internet, redes sociales, hemos logrado las mujeres trans o personas trans en general, varias metas, hemos tenido varios avances, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de nuestra identidad legal, hay protocolos, el INE tiene un protocolo para el goce y disfrute del derecho al voto por parte de personas trans, hay un protocolo de la Secretaría de Salud, etcétera. Pero sigue habiendo muchísimos retos, sigue habiendo muchísimas dificultades, y particularmente para este sector de niñas y adolescentes trans. ¿Por qué? Porque aun cuando ya empiezan a hacerse visibles, de hecho, en el pasado congreso en Mérida, en noviembre del año pasado, un especialista español, Felipe Hurtado, nos decía, él trabaja en Valencia, y que en los últimos 10 años se ha incrementado, se ha multiplicado por 10 el número de niños, niñas y adolescentes trans que acuden al centro de atención para recibir acompañamiento. Esto quiere decir no que esté de moda, no que haya un gen que por ahí esté transexualizando a la gente, no, simplemente que estamos generando como sociedad mejores condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan salir del closet, a diferencia de lo que hicimos las personas de mi generación, que muchas veces nos tardamos 30, 40 años o hasta más para poder hacernos visibles. Entonces, estas niñas particularmente, pues en ocasiones son expulsadas de sus hogares, son expuestas al trabajo sexual, a la trata de personas y a muchos otros tipos de violencias que pueden estar viviendo. Desgraciadamente también, y esto no quisiera dejar de tocarlo porque es muy relevante, está habiendo en varios lugares del país, particularmente en la Ciudad de México y me parece que en Puebla, unas iniciativas de ley que pretenden criminalizar a padres y madres de familia o especialistas que acompañen los procesos de transición de niñas, niños y adolescentes trans. Esto es terrible porque están una vez más exponiendo a estas infancias a todo tipo de violencias y a todo tipo de situaciones al no estar viviendo con el género con el que se identifican. Y también hay una serie de aspectos que tendríamos que tomar en cuenta. Primero, que si bien es cierto que ya hay pues una gran mayoría de estados en la República que permiten el cambio de identidad legal para las personas trans, en la gran mayoría de los casos solamente opera para mayores de edad. Solamente Jalisco, Ciudad de México, Oaxaca y el estado de Hidalgo permiten que menores de edad puedan hacer este cambio. Y no es que o sea, no podemos esperar a cumplir los 18 años para poder tener este reconocimiento. Es un derecho que tendría que corresponder en cualquier edad, en cualquier momento. Otro problema muy fuerte es el de el tema escolar. No existe un protocolo que permita o que oriente el actuar de las escuelas, los planteles educativos, tanto públicos como privados, para aceptar y reconocer la identidad de género de cada estudiante.
¿Y qué es lo que sucede? Que si llega una niña trans a primaria o secundaria o a cualquier nivel educativo, pero su acta de nacimiento dice que se llama Juan y que es hombre, entonces se le impide el uso del baño de mujeres, el uso de uniforme de las mujeres, el participar en actividades deportivas para mujeres, etcétera, etcétera. Y esto pues es discriminación también. Y hay un tema que pues no podemos tampoco soslayar, que es el de la salud. Estas iniciativas pues han sido muy tramposas porque señalan que se va a mutilar a los niños, que se van a hacer cirugías, se les va a hormonizar desde los 7 años, lo cual es totalmente falso, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos y exigir más bien que haya estos acompañamientos que se pueden dar y que están además contemplados en este protocolo que la Secretaría de Salud tiene para personas LGBTTI y que contemplan una guía de atención para infancias y adolescencias. Entonces, bueno, es muchísimo lo que tenemos que avanzar. Solamente quise dar un esbozo de lo que podemos empezar a reflexionar y bueno, pues no bajar la guardia, porque como decía hace un momento, cada vez estamos viviendo, y eso me parece digno de aplauso como sociedad y por las familias que están apoyando. Cada vez estamos viendo a más niñas, niños y adolescentes trans empezar a vivir en congruencia con su identidad de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia Susana. Vital el hablar de este grupo de población, como tú bien lo dijiste, cuya vulnerabilidad es todavía aún mayor que la mayoría de mujeres y que como sea tenemos la responsabilidad de velar por sus derechos y hacer esta brecha más corta cada vez. Muchas gracias, Silvia Susana. Ahora tengo el gusto de presentar a Irana Rodas Pulgar. Ella es periodista y locutora venezolana, adoptada mexicana. Desde hace 12 años le acompaña como sujeto recurrente de sus conversaciones la salud sexual y reproductiva y de predicado ajusta cuanto verbo se le atraviesa, descubrir, hablar, defender, compartir, practicar, explorar, luchar, disfrutar, probar, conocer. Actualmente se desempeña como coordinadora regional del proyecto Love Matters, Hablemos de Sexo y Amor para América Latina, programa de Fundación México Vivo, que llega a millones de jóvenes en la región. Es miembro de la Red de Defensoras de las Mujeres de Jalisco. Es también presidenta del Consejo Ciudadano de Mujeres de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco. Y pues desde Guadalajara nos acompañas. Y Dana, muchas gracias. Un honor y alegría tenerte. Creo que la más joven integrante del equipo. Tu mirada nos permitirá, sin lugar a dudas, entender más de estos retos y oportunidades para las mujeres en México. Me gustazo compartir espacio con cada uno de los rostros que veo acá y pues nada, les vengo a poner sobre la mesa experiencias que hemos tenido a partir del trabajo del proyecto de Hablemos de Sexo y Amor, ¿no? Y muchos se han dado el espacio de compartir estas problemáticas todo a detalle y el que les vengo a compartir dentro de todos los problemas que nos enfrentamos las mujeres hoy, quisiera referirme particularmente a los que encontramos en lo que llamo yo la cotidianidad virtual, ¿no? Un espacio que cada vez se hace un partícipe irreemplazable de nuestras vidas, pero donde los referentes permanentes siguen siendo masculinos, ¿no? Tenemos un contexto donde se hace evidente la brecha de género en el acceso digital y son muy pocas las mujeres involucradas. Y esto tiene o termina teniendo como consecuencia el impedimento de no solo disfrutar plenamente del potencial de la tecnología, sino que también nos impide participar en consecuencia de su diseño, de su gobernanza. Estos vacíos, pues, muy frecuentemente tienden a ser llenados en algunos casos por información dispersa, difusa, sin respaldo científico, y de allí que también en esta cotidianidad virtual se reproduzcan pues, muchas mitos, tabúes, esto que llamamos dentro de la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos que se siguen manteniendo históricamente a muchas mujeres en la ignorancia sobre su propio cuerpo, ya lo mencionaba la compañera, y en consecuencia nos priva de esta autonomía corporal. Cuando no tenemos información, ¿cómo podemos tomar decisiones con conocimiento de causa sobre nuestro cuerpo?
se vuelve como un escenario bastante incoherente, ¿no? Sin contar con esa información. Y aquí en este momento quiero compartirles una experiencia de una investigación que se hizo desde RNU, donde entre enero de 2015 y agosto de 2020, Facebook nos rechazó a toda la red global de Love Matter 1.792 anuncios que compartían información sobre salud sexual y reproductiva en las plataformas de la red a la que pertenece Hablemos de Sexo y Amor. El contenido educativo sobre salud sexual se confunde muy a menudo con contenido sexual, ¿no? No hay tonos, no hay grises ahí en esa, es simplemente contenido sexual si tiene o incluye la palabra pene, ano, vagina o cualquiera, y ustedes hay un gran etcétera ahí, ustedes no pueden conocer. Entonces, en nuestro contenido en hablemosdesexo.com, por ejemplo, en las redes sociales en las que participamos, se clasifica erróneamente como publicaciones sexuales, o como porno, o como servicios de acompañantes, ¿no? Esta investigación que realizó en RNW pone muy en evidencia el peligro que puede suponer esta gente como fungiendo como guardianes comerciales, como es el grupo Meta, ¿no? A la hora de restringir y categorizar erróneamente nuestros contenidos sobre salud sexual. Para educar a los jóvenes para el disfrute de su sexualidad, es esencial poder garantizar que las plataformas de medios sociales sean un espacio seguro para la libertad de expresión, sobre todo teniendo en cuenta el importante papel que desempeñan las redes sociales actualmente, los espacios digitales, en la educación sexual entre los jóvenes ante un vacío integral en sexualidad, ¿no? Entonces, ahora bien, tenemos esta brecha de género en la tecnología, hay otro tema también ahí latente que también es la violencia digital y una desinformación sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, y se le suman que las pocas iniciativas que estamos, las organizaciones y las personas formadas y capacitadas en estos temas y con años de experiencia, pues nos terminamos viendo obligados a hablar de salud sexual y reproductiva con berenjenas, con donas o con imágenes pixeladas. Entonces, se nos queda un escenario muy limitado, muy corto para poder hacer llegar esta información de una manera libre, clara y sin rodeos, como decimos en el proyecto, ¿no? Entonces, he sido testigo de muchas de las quejas que han tenido, o decepciones, sorpresas también, que se han llevado a las organizaciones o integrantes del gremio de la sexología, de los psicólogos o formadores en educación sexual, por no cumplir con estas pautas y les anulen los perfiles, les banean posteos, les eliminan cuentas por no cumplir con estas pautas de comunidad de las redes sociales más usadas, ¿no? Qué importante sería poder tener una iniciativa conjunta de todas ellas, los que se han visto afectados y los que no también, porque son posibles, muy posibles que sean afectados con estas pautas, y más en esta intención constante de poder hablar de salud sexual y reproductiva, podernos unir poniendo de manifiesto las repercusiones de estas pautas, ¿no? Y brindar una propuesta que sume a este espacio de las redes sociales que se han convertido en una opción para los jóvenes de acercarse a la información de sexualidad integral. Es más, lo pongo sobre la mesa, es una posibilidad de poderlos unir y hacerlos llegar a la red social, la petición que garantice ese acceso de los jóvenes, sin ver cómo podemos estar ajustando estas pautas y poder hablar de salud sexual, amor y relaciones sin tanto emoji y como. Y en definitiva, ellos deberían responder, o sus políticas deberían estar muy enmarcadas en contenidos que puedan basarse en derechos humanos, en ser claras, en ser transparentes y contar con un sistema de apelación también eficaz, ¿no? No solo un botoncito y que tenga preestablecido las respuestas o las posibles razones por las que se estén baneando. Y aquí es importante dejar claro que la solución, en definitiva, no es apartarnos de la tecnología, es reconocer la capacidad de ella en podernos acercar al progreso, y que todas sus fortalezas juntas pueden estar contribuyendo a ese cambio que queremos o que estamos buscando, y que también podemos ser partícipes, ¿no?
la libertad de poder poner nuestros cuerpos y los derechos sexuales y reproductivos de disponer más bien de nuestros cuerpos son fundamentales para el desarrollo de una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres. Entonces, ¿qué toca? Toca hashtag hablar de sexualidad, hashtag hablar de violencia digital y hashtag hablar de las pautas de censura sobre mujer. Muchísimas gracias y esta es toda mi información. Muchísimas gracias, Idana. Un tema fundamental, sin lugar a dudas, este año de hecho, ONU Mujeres, su lema para 2023 va enfocado a disminuir la brecha del acceso de las mujeres a las tecnologías de información y como bien dices, la oportunidad tan grande que tenemos a través de estas tecnologías de llevar información a poblaciones más vulnerables desde más tempranas edades. Muchas gracias, Idana, por tu intervención. Creo que se está pudiendo ya por fin conectar Marcela Martínez Roaro. ¿Nos escuchas, Marcela? Bueno, en lo que se conecta Marcela, tengo el gusto y honor de presentar a la primera actriz emérita desde 2014, Julieta Egurrola, que nos acompaña en esta tarde. Julieta es una actriz mexicana, nacida en 1953, es egresada de la primera generación del 73 al 76 del Centro Universitario del Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Profesional para Actores, bajo la dirección de Héctor Mendoza, a quien ella reconoce como su mentor. A partir del amplio registro actoral del que dejó testimonio desde su juventud, su aportación escénica ha quedado manifiesta de distintas generaciones, como el propio Mendoza, Luis de Tavira, Julio Castillo, Ludwig Margules, José Solé, Miguel Sabido, José Caballero, Germán Castillo, Juan Antonio Hormigón, Eduardo López Rojas, Marta Luna, Mario Espinosa, Catherine Marnaz, David Holguín, Boris Schumann, Lorenza Maza y Héctor Bonilla, entre otros. Asociaciones de muy diversas índoles especializadas en teatro han reconocido su trabajo artístico en premios como el Premio Javier Villurrutia, el Premio Yolanda Guillaumín, el Premio Especial Virginia Fábregas, el Premio María Teresa Montoya, por su trabajo en teatro como mejor actriz. También la hemos visto y la conocemos todos de muchas películas como Profundo Carmesí de Arturo Ripstein, que la hizo merecedora del premio Ariel a la mejor coactuación femenina, así como de la cinta titulada En el país que no pasa nada de Mari Carmen de Lara, que la condujo para obtener el premio Mayagüel, otorgado por el Festival de Cine de Guadalajara a la mejor actriz. Son solo una breve muestra de su contribución artística llamado Séptimo Arte, en el que a la fecha suma más de 15 largometrajes, más un trabajo muy largo en telenovelas, que si me permites omitiré en este momento, Julieta, de todas las telenovelas en las que has participado también, para escucharte mejor. Y recientemente, por su trabajo en la película Ruido, Julieta nos ha traído a todos los hogares de México esta cruda realidad de lo que se vive en nuestro país en cuanto a violencia, desapariciones. Sé que tu involucramiento en el activismo no es a partir de Ruido, Julieta, es un tema que has manifestado desde tu propia trayectoria como mujer exitosa en México. Y es un gusto tenerte con nosotros como invitada especial de este conversatorio para una mirada desde tu óptica de estos retos, oportunidades para lograr la igualdad sustantiva de la mujer en México. Gracias por acompañarnos, Julieta. Pues gracias a ustedes que me invitan en ahora sí que escucharlas. Obviamente estoy fuera de ahora sí que de mi ambiente, ¿no? De mi ámbito común y corriente, o por lo menos, entonces escucharlas no es que desconozca de los temas que han hablado, pero obviamente ya con tanta precisión al asunto, me da muchísimo más gusto haber participado ayer de la manifestación, una más que fui a esa marcha. Ya fui con mi hija, bueno, me siguió acompañando, que ella también desde niña lo hizo, y ya con su hija, con mi nieta. Entonces fue la primera marcha que hizo mi nieta de 7 años, Jacinta. Entonces, lo que les escucho, obviamente yo no soy experta para nada en
en estos temas. Realmente les agradezco el darme un esbozo, pues, tan tremendo en este momento que estamos viviendo. Y hablo ahorita del presente, porque obviamente esto viene, todos estos temas, todas estas maneras, todo esto que ustedes han hablado sobre lo que estamos viviendo las mujeres. Yo voy a cumplir 70 años en junio de este año, y ahorita que las oía y hago, de pronto dije, ¿de qué voy a hablar si yo no soy experta sexual? O sea, quiero decir, no, ni siquiera mi mera posición o mi mera vida sexual puede ser este, interesante de alguna manera. No, lo que quiero decir es que yo como generación del 53, que tengo 15 años en el 68, que salgo justo de secundaria, y mi padre, como buen militar, mi padre era piloto aviador de la Armada de México. En ese momento era contraalmirante, él llegó hasta el último grado de almirante. Sabía que por el problema estudiantil que estaba, ¿no? Que había empezado, no iba a entrar yo a la prepa como quería inmediatamente, y me mandaron él y mi madre a vivir en California con una hermana de ella que estaba casada con un psiquiatra norteamericano, y me fui un año escolar. Estoy hablando del 60 y finales del 69. Bueno, yo vi el 2 de octubre por televisión en Estados Unidos. Yo no lo viví aquí. Y yo estaba en la secundaria 15, que está enfrente, es donde estaba el colegio militar, una colonia muy popular que es la Popotla. Quiero decir que ahorita oyéndolas, estoy tratando de ver dónde encajo, lo que siento es que, hablando de que yo tengo, en el 70 tengo 19 años, y pertenezco a una generación de actrices hecha en los 70s, y como ustedes pudieron oír en mi currículum, en buena medida, he trabajado más con directores que directoras. Afortunadamente ahorita hay más directoras y más dramaturgas y más productoras de teatro. Hablo de mi ámbito teatral. Así crecí en un mundo manejado por directores de teatro, por directores de escuelas también de teatro, pero tuve unos muy buenos maestros. Y no solamente mi mentor Héctor Mendoza, sino igual Luis de Tavira, Ludwig Margules, en fin, tal vez esos nombres no les son a ustedes conocidos, pero dentro del ámbito teatral lo son. Ya no está ni Ludwig, ni Mendoza, ni Julio Castillo, pero con ellos cuatro realmente tengo todas mis bases y demás. Y lo que yo siento es que yo personalmente no viví, la verdad, pensando hablando del Me Too y sabiendo cómo ahorita alumnas de la Escuela Nacional de Arte Teatral, de la Casa del Teatro y del CUT, del Centro Universitario de Teatro, donde yo estudié, en toda esta situación de las denuncias o en el Me Too respecto a compañeros actores o directores, yo no, o sea, obviamente no había esa posibilidad. Pero yo personalmente lo que viví, sí, pues fue ser dirigida por directores, unos con un carácter diferente al otro, pero nunca, como dirían varios de mis maestros, yo nunca me dejé. Y quiero decir que sí era lo normal, era ver que el teatro estaba dirigido por estos directores y más. Y lo que quiero, no sé si me acabo sintiendo así como, no sé cómo explicarles ante los temas que ustedes manejan, pero lo que yo recuerdo, lo que yo siento en mis 46 años de actriz, de tener con otras compañeras, obviamente contacto tanto en cine como en televisión. La televisión es un mundo muy aparte del teatro, y ahí sí podemos encontrar muchas historias de abuso, de abuso de poder, de acoso sexual, de violaciones, etcétera, donde se sabía, pero no era se sabía, por decir algo, el señor que era el dueño de una televisora, que era en los 70s, ¿no? Era la televisora, hablo de Televisa. Entonces el señor era Emilio Azcárraga, padre. Vidaurreta es, ¿no?
o no, creo que es el que sigue, porque Vidaurreta era todavía el más anterior. El papá del de ahorita. Ese señor, lo que se sabía es que X actriz, ¿no? O varias eran de pronto que estábamos grabando telenovelas y lo más que uno se enteraba es de que no llegaba el llamado porque había ido con el señor. Les estoy diciendo lo que yo recuerdo de haber vivido, pero no siendo testigo directo, nada más que indirectamente de eso. Y uno ya sabía para qué iba X actriz en ese momento con el señor. Pero en mi ámbito del teatro, lo que más conocí, lo que más, y siento que ahorita obviamente está despertando o abriéndose más, o como dicen, saliendo, ¿no? Saliendo de ser secretos guardados, sobre todo son actrices que han sido golpeadas por sus compañeros o por sus maridos, que vivieron años en esas relaciones. Y no hablo de una, de dos, sino de varias. Eso es lo que más conozco. Yo personalmente no siento ahorita que he sido muy afortunada. Sí, tengo dos hijos de diferentes padres, uno actor de teatro y el otro director de teatro. Pues mi mundo ha sido generalmente ese, ¿no? Y entonces, el haber ido a la marcha ayer, aparte de que he ido a las otras, la alegría con que marchaban jovencitas, que eso es lo que notamos, ¿no? De diferencia por lo menos del 2020, ¿no? Del 8 de marzo del 2020, en donde era una cuestión de más rabia, de más directa agresión, de más encararse con el Estado ¿no? y exigir. No es que no se haya exigido ayer, pero a lo que voy es que se veían chavas que era su primera manifestación, su primera marcha, en donde esta energía y esta alegría y obviamente se ve que ellas no han vivido toda una serie de situaciones como la que ustedes, o bueno, me atrevo a generalizar. Obviamente había también marchando gente directamente afectada, pero todas estas chavas en donde yo me fui juntando, fuimos entrando por distintos contingentes para ir sintiendo del grupo de actrices y directoras de cine con el que íbamos. Ay, para mí es un gran gusto darme cuenta de que algo viene ahí, algo se está cocinando que será distinto, tanto para las estudiantes como para todas las demás, ¿no? En donde si las diputadas, legisladoras, magistradas, maestras, etcétera, no escuchan lo que se está gritando en las calles y lo que se está pidiendo y lo que esta generación de jovencitas, los dioses las lleven por un camino que fluya su vida libremente, felizmente. No tengo más que decirles que me sentía realmente muy, muy conmovida por lo que viví en otras ocasiones en donde acompañé en varias manifestaciones a familiares de desaparecidos. Ese es digamos, como el tema dentro de estos temas que ustedes tratan, donde yo he tenido más contacto con familiares y madres de desaparecidos desde hace más de 10 años, a través de Serapaz y del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad que encabezó el poeta Sicilia, siendo testigo, ¿no? Testiga de varias historias, de acompañar a madres de desaparecidos con el fiscal, con el Ministerio Público, a manifestaciones, a leer textos de ellas, o de ellos, de familiares, ¿no? Hablando de pues la injusticia de no tener y la impunidad absoluta que hay, etcétera, etcétera, que ustedes saben. Y es ahí donde he trabajado en una obra de teatro que montamos también. Yo pertenezco a la Compañía Nacional de Teatro. Cuando dijiste actriz emérita, es de la Compañía Nacional de Teatro. Es una compañía que tiene ya 15 años y yo desde el 2014 ingresé a la categoría de actriz de número. La compañía está dividida en varias categorías, pero lo importante ahorita es saber que tanto de las escuelas de teatro, les digo, el mundo en que me manejo, mi hija tiene 41 años, la que dirigió la película Ruido, esta película sobre una madre en busca de su hija desaparecida, que acaba de, ¿no? Bueno, 5 de enero se entró a Cineteca Nacional, también en Guadalajara y en Monterrey, y aquí en los otros cines que no son comerciales. Ahorita está solamente en Netflix.
Y a partir de esa película también entré más en contacto con los colectivos, sobre todo el de San Luis Potosí, que trabajan también en la película, que ofrecen sus historias en la película. Y si la han visto o la verán, se dan cuenta por qué mucha gente habla sobre que sea un docufilm más que una ficción, y la verdad es que de ficción, pues no tiene nada. Es, ¿no? un ejercicio de investigación tanto de Diego Enrique Osorno como de mi hija Natalia y de Alo Valenzuela, el otro guionista, 4 años de investigación y de saber, ¿no? Yo lo único que quiero es agradecerles el que me hayan sumado a esto, a escucharlas, este, pues hacemos lo que nos gusta hacer, y que a través de nuestro arte, pues a través de tanto obras de teatro como de una película, se decidió hacer este tema. Mi hija lo decidió de hace varios años, y le entramos a la historia, a vivir 6 semanas este personaje que actuó, en donde hay obviamente un desgarramiento, una fractura, una mujer rota, etcétera, que yo viví 6 meses, perdón, 6 semanas, eso, pero son años que han vivido otras madres, no cerrar su duelo, no cerrar su herida, ¿no? Y a través de nuestra participación en esta película, es un tema que nos duele, que nos importa, no solo a mi hija y a mí, sino a todos los que trabajamos en esa película. Y mi aportación ha sido siempre mi trabajo. Obviamente el trabajo en telenovelas y teatro son 2 mundos distintos para mí, pero sí debo aceptar, y lo confieso, la televisión me dio la oportunidad de poder hacer el teatro que yo quería, con quien yo quería. Podía comer 3 veces al día. Entonces, eso se agradece, pero también la televisión tiene sobre todo una visión y un estereotipo de la mujer, ¿no? Si vemos las historias de telenovelas, ahora empiezan con teleseries, en donde sí, el estereotipo de mujer que se logra, o que logra su objetivo, que es encontrarse con su príncipe, encontrarse con el hombre que la salve, que la lleve, que la quiera, ¿no? Etcétera, etcétera, todo, no, digo, no tengo que decirles mucho acerca de las telenovelas, en donde hay series en donde se está tratando de romper también con eso. Yo tengo compañeros, la mayoría compañeros de LGBT y más, compañeros, compañeras, compañeres. Yo cuando ingresé al teatro a mis 20 años, y empiezo a conocer en mi barrio, en mi colonia, en la clase media a la que pertenezco, no había en ese momento esos referentes, pero quiero decir que del ambiente que me muevo, pues no hay bueno, de mi parte y obviamente de muchísimos, ningún prejuicio al respecto, o los que tenía uno se los fue quitando al respecto de el grupo LGBTQI más, y muchas cosas que yo no entiendo actualmente, una serie de identidades de género que no las entiendo, pero respeto. Eso es lo primero que aprendí en la actuación, a escuchar al otro y a respetar, y a entender la situación que se vive. Entonces, yo no sé qué más puedo aportarles, y decirles que de veras les agradezco que me hayan invitado aquí. Me siento así como el negrito del arroz o algo así, no sé, o la mosca que llevo aquí, porque no, es algo que sí sería muy bueno también que hubiera dentro de nuestra comunidad. Obviamente se necesita ayuda emocional. Yo encuentro luego entre jóvenes actrices que vienen muy cargadas de cosas, y que vienen desde la familia, que es a partir de ahí donde o hay padres ausentes, o hay madres humilladas, o hay la generación que yo pertenezco. Generalmente los padres no estaban, ni las madres estaban de acuerdo que se estudiara eso, porque eso era un horror, era sexo y rock and roll, y no, eso no es una carrera, eso no se estudia.
Ahora hay un cambio. Ahora de pronto dice uno, levanta uno las alcantarillas y salen actores, ironiza uno, ¿no? Pero de pronto se vio como un modus vivendi también. Y las historias que más conocí acerca de abuso sexual, lo debo decir, fue en el mundo de la televisión. Gracias. Muchas gracias a ti, Julieta, por este testimonio que nos compartes. Es un honor el escucharte como a tus 6 colegas que nos están compartiendo cada una desde miradas muy complementarias que nos ayudan a ir viendo el gran panorama de retos y oportunidades para la igualdad de la mujer. Y gracias por tu legado que permanecerá para muchas generaciones, en particular el legado de ruido que nos ayuda a través de la gran pantalla a ver, como tú bien decías, algo que no es ficción, que es la realidad que está sucediendo en nuestro país y que nos pueda permitir cambiar esta conciencia para que esto no siga sucediendo en nuestro México. Muchas gracias, Julieta, por tu tiempo y por acompañarnos. ¿No? Y para cerrar nuestro conversatorio de esta tarde, tendremos la reflexión de Alma Aldana, de la Comisión de Género y Diversidades de la FEMES. Ana es doctora en Inclusión y Políticas Públicas e Investigación por la Universidad Mexicana de Estudios de Posgrado, con sede en Morelia, Michoacán. Tiene también un diplomado en Terapia Médica Familiar por la Asociación Mexicana de Terapia Médica Familiar, Instituto de la Familia. Tiene una maestría en Educación Sexual por el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, CISES. Tiene un diplomado Métodos de Investigación en VIH-Sida. Es psicoterapeuta sexual del Grupo de la Asociación Mexicana para Psicoterapia Analítica de Grupo, AMPAC, fundadora y profesora del Centro de Estudios Interdisciplinarios CIEI, asesora de la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, asesora de la Dirección de Investigación del Centro Nacional para el Control del VIH-Sida, SIDA, coordinadora de Sexualidad y VIH-Sida en Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, CIDAL. Es pasante del doctorado sobre terapia sexual en the Institute for Advocacy Study, Advanced Study of Human Sexuality. Tiene formación profesional en psicoterapia sexual y sexología clínica. Es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra de sexualidad y género, fundadora, maestra y expresidenta del Instituto Mexicano de Sexología IMESEX, licenciada y maestra en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Cine, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, asistente, ponente, organizadora y moderadora en múltiples congresos, simposios, entre las muchas cosas que te preceden, alma querida, es una alegría y gusto que puedas tú acompañarnos a cerrar este conversatorio. Adelante, Alma. Gracias, estimado y admirado Rodrigo. Gracias, mi querida Julieta Egurrola, por participar hoy, por ser una gran feminista y tu aportación en Ruido es una película fuerte y real. Eso es lo lamentable. Nuestra querida Marcela Martínez Ruaro, que no se pudo conectar, expresidenta de la FEMES y abogada, bueno, tiene un currículo maravilloso. Lástima que no nos pudimos ver, Marce. Y bueno, el termómetro para mí de los derechos humanos en el mundo, en cada país, en cada región, es que seamos libres del miedo para sentirnos libres. Con miedo no hay libertad. En este país, hoy en día, y por mucho tiempo, el miedo en las mujeres está en la calle, en el hogar y en las redes de comunicación, es decir, en nuestro cotidiano. La violencia y los feminicidios es otro termómetro. Somos el país 1 en el mundo, ganamos a los países en guerra en violencia sexual y feminicidios. Esto es terrible, terrible, pero terrible. Y niñas pequeñas, como bien les dio voz mi querida Olivia Guerrero, expresidenta de la FEMES también, no sé, es patético. Yo trabajé para aprender qué había en los cerebros de hombres violadores, de mujeres no, porque son pocas, y encontramos de todo.
desde sociópatas a hombres comunes y corrientes, sin ningún problema psiquiátrico, pero con un gran, enorme necesidad de poder sobre otros cuerpos, sobre los cuerpecitos humanos de pequeñitas personas, niñas y niños, que están formando sus libertades del juego apenas, y que son destruidos esos cuerpecitos, esas mentes, esas sensibilidades, esas espiritualidades, y que regresarles esa vida para el juego, la confianza, los vínculos y una vida sexual plena, libre de elección, es muy complejo, casi imposible, si no es por grandes terapeutas como Olivia Guerrero y muchas más, que reconstruyen esos cuerpecitos de cero, hombres y mujeres. Es horrible ver a hombres abusados sexualmente chiquititos por sacerdotes mexicanos y a nivel mundial. Es algo que a mí me puede muchísimo, los niños y las niñas. No hay castigo tan fuerte como el que podría ser para esas personas. ¿Qué es un violador sexual? Un hombre o mujer, pero sobre todo hombres, porque mujeres son muy poquitas, que carece de autoestima, carece de dignidad humana, carece de respeto a los demás, a las demás y a les demás, también hablando de las mujeres trans y hombres trans, que se burlan de todos y excluyen a todos, porque ellos mismos no se incluyen, porque tienen una necesidad espantosa de poder sobre los otros y no de poder nosotros podemos o yo puedo. No son cuerpos libres ni mentes libres. Están atadas al deseo del destrozo, destrucción, de romper. Las sufragistas feministas inglesas no solo rompían muros, no solo pintaban esculturas, etcétera, hacían muchas cosas, huelgas de hambre y demás. Yo no culpo a las mujeres jóvenes feministas para nada de pintar cosas, de pintar lo que sea. Pero a nuestras mujeres se les pone, a estas feministas que marcharon ayer junto con Julieta Gurrola y todos los que pudieron ir, afortunadamente, gracias, se les pone muros como se puso muros en Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, se puso muros en la frontera de Estados Unidos con Trump, se ponen muros en lugar de abrirse el diálogo para encontrar respuestas a sus demandas, que son las demandas de todas y todos los hombres y mujeres conscientes de este país. Muros, no. Certezas, sí. Diálogos también. La impunidad a todas estas demandas de mujeres desaparecidas, de hombres desaparecidos, de cuerpos no encontrados nunca, de violación sexual, de feminicidios, tenemos que encontrar soluciones. La impunidad, no más. Si hablamos de impunidad, hablamos de un retraso social de derechos humanos, de libertades y de expresiones de mujeres de este planeta y de este país, de indígenas, de todas y todes. Tenemos que quitar esos muros y abrir diálogos. Así como vemos algunas personas en las marchas de las diversidades que sí acompañan a la marcha porque son votos o somos votos, pero a las mujeres no se les está escuchando, se les ponen muros, se les avientan gas lacrimógeno y se vieron en la marcha todavía.
Yo participé en la primera marcha contra la violencia sexual de este país, junto con Marta Lamas, Selenita, Marcela Lagarde, en fin, muchas feministas, Elena Urrutia, en fin, y nos apedrearon. Los policías nos dieron de macanazos en una marcha contra la violencia. Y también marché en la primera marcha del 8 de marzo. También me tocó como Julieta el 69. Solo tengo un año de diferencia que tú, Julieta, un año menos, soy del 54. Y desde entonces desde que soy muy pequeñita, vi estas diferencias de los otros, de las otras, donde los otros no se ven representados en esta sociedad, como las orientaciones sexuales antes, las diversidades, las mujeres y hombres trans. No están, no hay una representación humana. ¿A quién pertenezco? A todos. Ojalá y algún día las letras de las diversidades se quiten, LGBTI y así, hasta la eternidad si es necesario para encontrarse. Y algún día se quitarán, no serán necesarias. Habrá personas, no habrá LGBTIH, y H, yo agrego la H, por heterosexualidad. Entonces, sí, la heterosexualidad también es una diversidad. Esa heterosexualidad no machista, no hembrista, no de poder, no de exclusión. Esa heterosexualidad que se cuestiona también y que pertenece a las diversidades. Porque la heterosexualidad impuesta con fuerza, con patriarcado, con machismo, desde ese lugar hembrista, solo representa el poder, ¿no? De verdad, con miedo no hay libertad. En este país hay mucho miedo hoy en día de salir a la calle, las mujeres jóvenes, grandes y medianas, y ahora sin salir, ¿no? Y ya lo decía Diana, desde el Internet. O Gabriela, que lo repitió muchas veces. Voces muy fuertes de pequeñitas y pequeñitos abusados, de los feminicidios de los que nos habla en su gran película donde participa Julieta Egurrola. Cosas que no se sabían o que pretendíamos no saber. Cosas que no sabemos y la gran mayoría no sabe. Y como lo dijo Gabriela Rivera, sí, tenemos muchas leyes. Es un país, wow, en leyes y en políticas públicas de salud sexual y reproductiva muy avanzada, muy. Pero nadie lo sabe. No hay forma de tener acceso a esos derechos de esos anticonceptivos, por mencionar algo. Necesitamos que los medios de comunicación hablen de ello para que todas las niñas, mujeres, niños y todas tengamos acceso a lo que por grandes luchas ha logrado este país. Nuestra querida Marcela Martínez Ruaro nos hablaría de estas partes legales, pero ahí estamos, sí podemos, pero no está acceso. Y lo que no está acceso de la mayoría de la población es como si no existiera. Yo invito hoy a mujeres y hombres, a todos que nos escuchan, no importa la edad ni la orientación sexual. Lo que importa es el derecho a la libertad sin miedo, a que pensamos qué necesitamos hacer para lograr, no para pelearnos con nadie, eso no funciona, sino para lograr más libertades y más acceso a la educación sexual que incluye el no abuso sexual, el acceso a anticonceptivos y a todos nuestros derechos como humanos y humanas. El Consejo Nacional, CONAPRED, también tiene muchísima bibliografía, acceso a todo mundo y derechos humanos. La Federación Mexicana por Salud Sexual, que preside nuestro querido Rodrigo Moeno, también. Por favor, acérquense a nosotras, a nosotros,
para hacer un frente común, un frente para evitar el miedo, para volver a jugar en las calles, para volver a ir caminando con los amigos al cine, al café, para poder acceder al Internet sin tener miedo de estos abusos sexuales y abusos por Internet. Los feminicidios no caben en mi memoria, no entran en mi mente, me cuesta mucho trabajo entenderlo. Violadas todas las mujeres aquí presentes y hombres, sobre todo mujeres, nos han dicho N cosas en la calle, en la no calle, en el trabajo, nos han tocado, nos han acariciado, nos han forzado y a muchas las han violado física, emocional y espiritualmente. Es un país del desamor y tenemos que convertirnos en un país del amor, de una sexualidad libre, sana, expresiva, con sus responsabilidades de mi cuerpo, pero nuestro único derecho es mi cuerpo es mío y si no es mío y lo toma quien sea, no somos libres. Yo invito a este país y a todos los que nos acompañan en esta charla a poder defender estos derechos de mujeres y sobre todo de niñas y niños, para que crezcan en un país de amor sin muros a las mujeres, donde se escuchen sus diálogos, sus demandas, donde se den peticiones y se haga justicia, sin más impunidad, sin miedos, para poder transformar a un país de amores y libertades. Yo jugué en las calles, me iba al cine caminando. Hoy es imposible, imposible. Y desde ese movimiento de 68, el hippie, las feministas tan importante que yo viví, y las feministas jóvenes que se plantearon en el Zócalo sus demandas con orgullo y cantos, con libertades y expresiones. Seguimos viendo aquellas infiltradas que rompen y maltratan, y, en fin, a las marchas y las seguiremos viendo, estarán siempre. Quiero hablar de este país que necesitamos un país de amor, no de amor. Quiero hablar de todas las que están aquí, incluyendo a Rodrigo como hombre, de todas las edades y orientaciones sexuales. Queremos un país de amor, libertad, sin miedo, por todas las mujeres en su lucha y por todas aquellas que estuvieron ayer. Felicidades. Con esto quiero cerrar porque y Dana, Silvia, Gabriela, Olivia, Julieta Egurrola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y dar voz a este día del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. No lo festejamos, lo conmemoramos por aquellas mujeres quemadas en Nueva York. Agradezco mucho su participación a todos los que nos están escuchando y a ti, Rodrigo Moreno, por coordinar y ser el presidente de la FEMES. Muchas gracias. Gracias a todas. Muchas gracias, Alma. Nos dejas con reflexiones y muchas tareas. En nombre de la FEMES, es un honor estar acompañado por 7 grandes mujeres a quienes respeto, admiro y de quienes aprendo todos los días. No es un espacio para que los hombres hablemos, más que el gran reto que tenemos los varones de este país de ser hombres diferentes, de cambiar nuestras masculinidades, masculinidades respetuosas, masculinidades amorosas, masculinidades que aporten, y desde la FEMES el llevar educación sexual a todo nuestro país, porque tenemos la convicción que con buena educación integral en sexualidad, todo esto puede cambiar y va a cambiar para las generaciones futuras, que podamos lograr realmente esa igualdad sustantiva entre todas las personas, sin género, orientación que les
distingan, pero como personas que somos todas, todos y todas. Muchas gracias por su tiempo, por estas reflexiones tan valiosas que nos dejan. Gracias a las personas que nos acompañan a través de Facebook Live. Para quien no conoce a la FEMES, somos una asociación nacional que se constituyó en 1995 con el objeto de asociar organizaciones en todo México cuyos objetivos están vinculados con la sexología, la educación, la investigación, la promoción, orientación y servicios en salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos y en cualquier ámbito de la sexualidad, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud. Desde FEMES, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Silvia Susana, muchas gracias, Olivia, muchas gracias, Julieta, muchas gracias, Idana, y a ti, Alma, desde la comisión por crear este espacio para todas, todos y todas. Que tengan muy buena tarde, a seguir transformando nuestro país para tener un mejor mañana. Hasta la próxima. Buenas tardes.